Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les voy a hablar sobre el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Tenemos su fundamento en el artículo 76 al 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Si bien es cierto, todo trabajador tiene derecho a contar con una cuenta individual operada por el pensionista o por alguna administradora que elija de manera libre. Dicha cuenta estará integrada por 7 subcuentas. En este momento nos vamos a enfocar en las dos primeras. En caso de que los trabajadores coticen de manera simultánea o sucesivamente al ISSSTE y al IMSS, deberán acumular los recursos en una misma cuenta, o si la cotización se realiza de manera sucesiva o simultáneamente al instituto y otros sistemas de seguridad social, la acumulación de recursos seguirá los criterios y mecanismos fijados en el convenio de portabilidad. Durante la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a realizar los depósitos a la cuenta individual que crean convenientes, realizar los retiros en una cantidad menor a 75 días de salario básico de los últimos 5 años o el 10% del saldo de la subcuenta a partir de los 46 días naturales desde el día de desempleo. En este caso, solo podrán ejercer este derecho los trabajadores que acrediten con los estados de cuenta correspondientes no haber realizado retiros durante los 5 años inmediatos anteriores a la fecha citada, y así como presentar una solicitud. Los beneficiarios serán aquellos familiares derechohabientes, y para esto nos remontamos al artículo 131 de la misma ley. En la fracción primera nos indica que es el cónyuge, solo si no hay hijos, o en concurrencia con estos si los hay y son menores de 18 años, y en caso de que no lo sean, pero estén incapacitados o imposibilitados, parcial o totalmente para trabajar, o bien hasta los 25 años, siempre y cuando se compruebe que aún continúan realizando estudios en planteles oficiales o reconocidos. En su fracción segunda nos indica que a falta de un cónyuge será la concubina o el concubinario, o en concurrencia con los hijos, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en compañía durante los 5 años que precedieron a su muerte, permaneciendo libres de matrimonio durante el concubinato. En caso de que el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas, o la trabajadora o la pensionada tuviere varios concubinos, ninguno de estos tendrá derecho a la pensión. Los concubinarios deberán acreditar haber vivido en común con el trabajador de forma constante y permanente por un periodo mínimo a 5 años, o haber tenido por lo menos un hijo en común. A falta de cónyuge, hijos, concubino, la pensión se entregará a la madre o al padre conjunta o separadamente, a falta de estos, a los demás descendientes que dependieran económicamente del trabajador o del pensionado, así como también los hijos adoptivos tendrán el derecho a la pensión por orfandad cuando la adopción se haya hecho por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido los 55 años de edad. En caso del fallecimiento del trabajador, los beneficiarios, si ya no tienen derecho a la pensión, el pensionista o la administradora entregarán el saldo de la cuenta individual en partes iguales a los beneficiarios legales que haya registrado el trabajador ante el instituto. Así como también deberá designar beneficiarios sustitutos única y exclusivamente en caso de que faltaren dichos beneficiarios legales. A falta de beneficiarios legales y sustitutos, se entregará en el orden de prerelación previstos en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador tiene calidad de persona desaparecida y cuente con la declaración especial de ausencia, los recursos de su cuenta serán puestos a disposición de los beneficiarios.
Ahora, vamos a enfocarnos en la pensión por cesantía en edad avanzada. Y esta existe cuando el trabajador quede privado de trabajo a partir de los 60 años de edad. Y para gozar de dichas prestaciones de cesantía avanzada, el trabajador debe tener 25 años de cotización reconocidos por el instituto, así como que el trabajador cesante tenga 60 años o más y no reúna los años de cotización señalados anteriormente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. En este momento, el instituto se obliga a entregar la pensión y seguro de salud en los términos del capítulo segundo de este título de la misma ley. El derecho de goce de la pensión comenzará desde el día en que el trabajador cumpla con los requisitos y acredite haber quedado privado del trabajo, siempre y cuando lo solicite. Los trabajadores que reúnen los requisitos podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito, podrán optar por alguna de las siguientes alternativas. Primera, contratar con la aseguradora de su elección de seguro de pensión que le otorgue una renta vitalicia, la cual se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como mantener el saldo de su cuenta individual del pensionista o en una administradora y efectuar con cargo a dicho saldo retiros programados. Ambos supuestos se sujetarán a las disposiciones administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El pensionado que opte por la alternativa de la fracción segunda podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción primera. El pensionado no podrá optar por la alternativa si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosas Valles Rubén y a continuación hablaré sobre la pensión por vejez. Los requisitos los encontramos en el artículo 89 de la Ley del Seguro Social del ISSSTE y nos menciona que el trabajador pensionado por riesgo de trabajo o invalidez que haya cumplido los 65 años y reconocidos por el instituto un mínimo de 25 años de cotización podrá obtener esta pensión. El trabajador o pensionado que tenga 65 años y no cuente con la cotización señaladas en el párrafo precedente podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que pueda operar su pensión. Ahora hablaremos del artículo 10º transitorio. Este artículo se divide en fracciones y la primera regula las modalidades para el otorgamiento de las pensiones del 1 de abril del 2007 al 31 de diciembre del 2009. Básicamente se divide en tres pensiones: la pensión por jubilación, pensión por edad y tiempo de servicio y la pensión por cesantía en edad avanzada. Los requisitos para la pensión de jubilación es que el hombre haya cotizado por lo menos 30 años y en el caso de las mujeres trabajadoras hayan cotizado un mínimo de 28 años. Los requisitos para la pensión de la edad y tiempo de servicio para hombres y mujeres trabajadoras es que hayan cotizado al menos 15 años y el monto de la pensión se les otorgará dependiendo de los años cotizados. La última pensión es de cesantía en edad avanzada y es que los trabajadores hayan cotizado por lo menos 10 años y durante ese tiempo hayan cumplido los 60 años. La edad mínima haberla obtenida en el momento de causar la baja. En el caso de la pensión por edad y tiempo de servicio, encontramos desglosados que a partir de los 15 años cotizados les corresponderá un 50% de la pensión y así consecuentemente hasta los
30 años, que será el 100%. En el caso de la pensión de cesantía en edad avanzada, encontramos que el trabajador al cumplir los 60 años de edad y los 10 años de servicio le corresponderán el 40%, y así sucesivamente hasta los 65 años de edad y haber cumplido los 10 años de servicio le corresponderá una pensión del 50%. La fracción segunda que establece las modalidades que serán a partir del 1 de enero del 2010 en adelante, y los requisitos para la pensión por jubilación son básicamente los mismos. Son haber cumplido 30 años cotizados en el caso de los hombres y 28 años de cotización en el caso de las mujeres trabajadoras. Pero esto cambia en el año de 2010 y se va tomando año con año hasta llegar hasta el 2028, y corresponde a la edad mínima para jubilación de trabajadores, que es de 51 años en el caso de los hombres, y la edad mínima de jubilación para las trabajadoras será de 49, perdón, y así consecuentemente hasta llegar hasta el 2028, en el que la edad mínima por jubilación de los trabajadores hombres será de 60 y la edad mínima de jubilación para las mujeres trabajadoras será de 58 años de edad. Los requisitos para la pensión de edad por edad y tiempo de servicio es que los hombres y mujeres trabajadoras hayan cotizado al menos durante 15 años, y el monto de la pensión que se les otorgará dependerá de los años cotizados. Básicamente es la misma gráfica sobre los 15 años cotizados, el 50%, hasta los 30 años, que será el 100%. Lo que cambia es a partir del año del 2010 en adelante, ya por la edad para la pensión por edad y tiempo de servicio, que será de 57 años, y así consecuentemente hasta el 2018, que quedará como límite los 60 años de edad. Los requisitos para la pensión de cesantía en edad avanzada son haber cotizado al menos 10 años y haber cumplido los 60 años correspondientes a la edad mínima para haber obtenido el momento de causar la baja. Los 60 años comienzan haber cumplido los 60 años, y los 10 años de servicio corresponderán el 40%. Cuando se lleguen a los 65 años, con los 10 años de servicio corresponderá el 50% del sueldo tabular del último año de servicio. La edad mínima exigible para poder otorgar esta pensión la encontramos a partir del año 2010 en adelante hasta el 2018, el cual primero nos menciona que entre los años 2010 y 2011, la edad para la pensión por cesantía en edad avanzada corresponderá a los 61 años. Al llegar al 2018 en adelante, la edad de la pensión por cesantía en edad avanzada será de 65 años, solo se otorgará cuando se cumplan los 65 años. La fracción tercera habla sobre el cómputo de los años de servicio. Serán tomando en cuenta solo uno de los empleos, aun cuando el trabajador haya desempeñado empleos simultáneos, lo que corresponde que si un maestro, por ejemplo, da clases en la mañana en una institución y después da otras horas en otra institución en la tarde, solo se sumarán esos dos empleos en una sola cuenta, lo que corresponderá que si bien has trabajado 15 años, no se sumarán los 30 que se supone que corresponderían en uno, y en el otro serían 15 más 15 serían 30. Eso no tiene nada que ver en este caso, sino que se sumarán los dos para sumar un solo, y aún así se tomarán los 15 años. La fracción cuarta para calcular la pensión será de acuerdo al sueldo básico del último año de inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, siempre y cuando que el trabajador tenga como antigüedad mínima en el puesto 3 años. La fracción quinta habla sobre los familiares que tienen derecho a la pensión por el riesgo de trabajo que fallezcan. Tendrán derecho a una pensión en los términos por lo dispuesto por el seguro de riesgos de trabajo previstos en esta ley, y que para ello el ISSSTE, con cargo de los recursos que le transfiere el gobierno federal, contratará una renta vitalicia a favor de los trabajadores, o en su caso el fallecimiento del seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. La fracción sexta corresponde a la pensión por invalidez, y esta nos dice que al menos deben de haberse cotizado 15 años al haber sufrido un accidente o enfermedad independiente del trabajo que imposibilite seguir laborando. Y eso sería todo. Muchas gracias.